En estas últimas semanas la noticia que ha recorrido el mundo es la noticia de Venezuela. Nicolás Maduro, el tiránico dictador venezolano que ha pasado de un lenguaje populista, pretencioso y mesiánico, de hablar de que vengo a salvar Venezuela, a una cara bastante más dura, más fea y quizás más honesta, ¿no? Baño de sangre fueron sus palabras cuando se refirió a la mera posibilidad de no ganar las elecciones. ¿Se acuerdan, no? Y ha cumplido fielmente esa promesa, porque después de haber manipulado las elecciones venezolanas, las noticias son de represión, de persecución, de encarcelamientos injustos y de un montón de cosas que no tenemos idea que están pasando detrás de la cortina. Sin embargo, Maduro no está solo. Nos gusta, nos funciona fácil a nosotros mirar para allá al otro lado y decir, allá está solo. Pero del otro lado del espectro ideológico de Maduro se encuentra Benjamín Netanyahu, quien hace unas semanitas nomás, después de hartos meses de haberse ocultado detrás del lenguaje de la mera defensa fronteriza para justificar el ataque en Gaza, hace unas semanas declaraba en Estados Unidos que su plan en realidad era anexar indeterminadamente Gaza al dominio israelí. Cambiamos el lenguaje, pues, Benjamín. ¿Cómo es la cosa? Mejita, vamos a tener que sentarnos a conversar. Esto parece dejar al descubierto que Netanyahu en realidad habría quizás aprovechado este ataque claramente terrorista de Hamas, pero lo hubiera aprovechado casi un año del ataque para básicamente hacer un genocidio en Gaza de palestinos para imponer su soberanía en el territorio. Nos hace preguntarnos si no era el plan del comienzo. Si está cambiando los planes o en realidad nunca cambió los planes y siempre fueron estos los planes. Ahora los chilenos nos horrorizamos con estos gobernantes de allá lejos, ¿no? Pero cosas parecidas pasaron en este país por varias décadas, de hecho. Y nos empezamos a poner incómodos. Desde las utopías socialistas de Allende, dispuestas a pagar con hambre ajena el avance de su ideología, hasta los aires mesiánicos de Pinochet, que prometía salvar Chile. Pero años después nos dimos cuenta de que esa salvación costó sangre, vidas, y tampoco vino libre de corrupción. Hemos conversado con amigos y hermanos de esta iglesia que me han contado de que en el momento había una expectativa grande, y cuando llegó la desilusión de saber que los reportes mostraban que Pinochet había robado para arriba y para abajo, los corazones se rompieron. Es trágico, pero tenemos que reconocer que los gobernantes no nos gustan, los gobernantes que no nos gustan y los gobernantes que nos gustan están constantemente trasvestidos para ocultar su verdadera agenda perversa, demoníaca y parásita. Porque esa es la naturaleza humana, incluyendo la naturaleza de aquellos que nos gobiernan. Esa agenda oculta que sin fallar termina cobrando el interés a los pueblos que sufren de sus gobiernos. Hay una serie que me gusta harto, me la vi hace poco, Los 80, yo nunca me la vi en el momento que salió. ¿La has visto los 80, no? Uno de los primeros episodios sale Juan Herrera. Juanito Herrera también. ¿Sí? Juan Herrera de los 80 tenía razón y decía, en un diálogo, en una conversación tensa en la mesa, no sé si se acuerdan de esa escena, con el hijo piloto de las fuerzas aéreas y la hija manifestante, bien socialista, y están peleándose entre ellos, y Juan Herrera se enoja, golpea la mesa y dice: cuando queda la escoba, la gente como nosotros es la que paga el pato. Los que están arriba, los generales y los políticos, esos nunca pierden, dice Juan Herrera. O se quedan con el poder o son los primeros en salir cascando. Y la gente como nosotros es la que se queda, la que tiene que seguir trabajando y pelando el ajo para poder seguir viviendo. Y Juan Herrera le da en el clavo, porque esa realidad es realidad aquí en Chile, es realidad allá en Gaza, es realidad en Venezuela y es realidad en la historia de la humanidad. ¿Sí o no? Como ciudadanos de este mundo globalizado, como gente que lee las noticias y que nos llegan las notificaciones al celular, como gente que entiende la realidad de los gobiernos corruptos que gobiernan y dominan este orbe, tenemos que preguntarnos: ¿por qué Dios permite que los gobiernos tiránicos, déspotas, continúen atormentando nuestras sociedades? ¿Por qué el Señor permite
que estos senadores y diputados que son pagados por empresas privadas aprueben o rechacen las leyes que les convienen a sus sponsors? ¿Por qué Dios permite que un grupo de gente corrupta siga haciendo sufrir al grueso de la humanidad? Hoy día vamos a ir a Apocalipsis 9. Vamos a entrar en ese salón del trono, donde está este Juan recibiendo la instrucción, la revelación de lo que está por venir. Y vamos a pedirle al Espíritu que nos dé sabiduría para entender, oídos para oír. Así que con eso en nuestro corazón vamos a acercarnos a la lectura de Apocalipsis 9, del 1 al 12. Pon atención, porque esto no es simplemente un libro escrito hace 2000 años. No es un libro antiguo. Es la palabra de Dios viva para tu vida hoy día. Él te está hablando hoy día. Así dice Apocalipsis 9, del 1 al 12. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, salió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna otra cosa verde, ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como unas coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas, como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Esto es palabra de Dios. Gracias, Señor. Juan vio al quinto ángel en su visión, y voy a darles una suerte de interpretación y después lo vamos a ir comentando en el camino, ¿ok? Juan ve a este quinto ángel de su visión. Él toca la trompeta y ve una figura demoníaca. Ese es el lenguaje que se usa, ¿no? Un ángel que viene cayendo. No es un ángel que desciende, porque vamos a ver en el resto del libro que hay ángeles que descienden con un mensaje, que descienden con una función dada por Dios. En este caso es un ángel, pero es un ángel caído, que cae sobre la tierra. No solamente cae este ángel, sino que además se nos identifica en el verso 12, si no me equivoco. A ver si el Mati nos ayuda con el texto. Porque se nos dice que ese ángel al que se le da la llave, el 11, es el rey de los demonios. El rey de estas huestes demoníacas, que en realidad son langostas. Vamos a ver qué son las langostas. Su nombre es Abadón, y en griego se llama Apolión. Bueno, Apolión, y lo voy a dejar para después, pero Abadón es destrucción en hebreo, Apolión es destrucción en griego. Vamos a llegar a esa parte más compleja, pero claramente es destructor, y Jesús dijo que el destructor era Satanás. Así que está hablando claramente de Satanás acá. Este es el ángel caído, sobre quien se le concede, dice el verso 2, perdón, el 1, sobre quien se le concede, vamos, se le dio la llave del pozo del abismo. El abismo es esta región donde habita Satán. Esta suerte de reino, gobierno, territorio inexplorado, espiritual, donde en la mentalidad hebrea está Satanás y sus demonios, por supuesto. Y a él se le concede la llave. Ojo, que no es él el que tiene dominio absoluto sobre la llave. ¿Se acuerdan que vimos en Apocalipsis 1? Apocalipsis 1:18, ¿quién tiene la llave en su mano? La llave de la vida y la muerte. Es Jesús. Así que Jesús le dice, te voy a dejar hacer esto un ratito. Como un perrito con correa.
Ahí va, un poquito te voy a dar. Eso es todo. Este demonio abre el abismo, este lugar de dominio demoníaco de nuevo, y de allí sube un humo como de un gran horno, y el humo oscurece el cielo. Una visión que empieza a parecerse un poquito al lenguaje del Antiguo Testamento en Éxodo, donde se acuerdan que el cielo se oscurece también. Del humo salen langostas. Una langosta, también parece que nos hemos escuchado algo eso. Creo que Yesam dijiste algo hoy día de las langostas, ¿no? Que te gustaban con mantequilla, parece. No, las langostas eran una plaga que el Señor envió sobre Egipto con el propósito de liberar a su pueblo y con el propósito de llevar a todos aquellos que quisieran a identificarse con Dios o marcar la diferencia y el juicio de Dios sobre ellos. A ellos se les da poder para derramar dolor, el verso 3, y agonía sobre la tierra, al punto que de hecho la expresión que se usa, ¿no? Un poquito más, mira, 5, perdón. Se les da el poder para atormentarlo por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. ¿Cómo? Yo no tengo idea, nunca me ha picado un escorpión. ¿Alguien lo ha picado un escorpión alguna vez en la vida? Bueno, busqué al menos el escorpión propio de Medio Oriente, que sería relativamente famoso en este tiempo. Era un escorpión que picaba y que inyectaba un veneno. Y ese veneno te dejaba con un dolor insoportable por 3 días antes de morir. O sea, es una agonía de 3 días de dolor, pero a tope. Así pican estos escorpiones. Dios, verso 4, no les permite destruir la vegetación como en Egipto. Era la función que de hecho tenían las langostas en Egipto. Estas langostas han sido enviadas para traer sufrimiento sobre aquellos que rechazan a Jesucristo. Por eso dice, no se les permite sobre la vegetación, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en la frente. El verso 5 en adelante dice que Dios no les permite matar a nadie y ha puesto fecha de término a su terrible tormento. Así que hay misericordia en medio del juicio. Era terrible, ¿no? Una agonía interminable, pero parece que sí es terminable. Y además no se le concede matar a nadie. Las langostas tienen un aspecto monstruoso, pero pon atención aquí porque la cosa se pone entretenida. Parecen caballos de guerra. Y tienen rostros humanos, como gobernantes humanos, porque además tienen coronas. Son seductores, pero destructivos, porque tienen dientes como de león. Suenan como la guerra misma. Fíjate en el verso 9, ¿qué dice? El ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Sonido, suena, su voz es la voz de la guerra. Y su picadura, dice el verso 10, es como la picadura que produce una larga agonía, como la de los escorpiones. Tienen colas largas, como escorpiones. Ahora, estas langostas empiezan a parecerse harto como referencias a los reyes de la tierra. Estas langostas son dirigidas por un rey, sin embargo, que es un ángel del abismo llamado el destructor, Satanás. Juan, de hecho, termina diciendo y dice, el primer desastre ya ha pasado, pero veo que se acercan 2 más. Bueno, aquí hay varias cosas entretenidas, como les decía. Pero el texto lo dice, perdón, el verso 11. Claro, hebreo, el nombre hebreo de este ángel que reina sobre ellos es Abadón, y en griego es Apolión. Pero espérate, aquí está lo interesante. En el tiempo en el que esta carta es escrita, los discípulos de Jesús están sufriendo bajo el dominio de un emperador llamado Domiciano. Y Domiciano, como buen emperador romano de esta época, se consideraba a sí mismo la encarnación del dios Apolo. Y el dios Apolo, ¿de qué era Dios? De la destrucción. Entonces, cuando un discípulo de Jesús estaba sentado escuchando esta carta allí, y lee y escucha que estos son gobernantes, estas langostas parecen gobernantes de la tierra que hacen la guerra y tienen poder militar, cuando escuchan que el rey de ellos es Apolión, es difícil otra manera de entender el texto que no fuera que las autoridades que Dios ha puesto sobre la tierra son una plaga para la humanidad. No siempre, ¿cierto? Pero vienen, hay langostas. Hay momentos en la vida en que hemos disfrutado tanto en Chile como en la historia de buenas autoridades. Decimos, gracias Señor por este rey, gracias Señor por este presidente. Pero es raro, tan raro que nos acordamos, probablemente cuando dije ese pensaste en uno al tiro, el nombre, ¿no?
Hay algunos que dirían, no, a mí me gustaba este presidente, no sé. Frei Montalva, por ejemplo, en Chile tiene una buena reputación en general, ¿no? En otros países, quizás Abraham Kuyper es mi favorito en Holanda. A Alessandri le gusta Rubén, que me pone cara fea porque dije Frei. Hay distintas opciones aquí. Lo interesante es que el Señor le está advirtiendo a su pueblo que Él ha puesto autoridades corruptas que traen sus propias agendas. Y hay dos cosas que nos dice el texto de ellas. En primer lugar, estas autoridades responden a un rey. Fíjate quién es el rey de las langostas. Satanás. Él es el titeretero que nos mueve. ¿Qué leyes aprobamos, chiquillos? ¿A quiénes perseguimos? ¿Qué permitimos? ¿Qué hacemos cuando perdemos? ¿Qué hacemos cuando ganamos? Detrás de la cortina de los gobiernos de esta orbe está Satanás. Nos guste o no. De las ideologías que nos gustan y de las ideologías que no nos gustan. Ahí está Satanás. Y en segundo lugar, estos engañadores, seductores, con poder, ¿no? Se ven poderosos. Van a conseguir engañar a algunos. Y al mismo tiempo van a manifestar quiénes son realmente aquellos que se identifican con Jesús. El Señor Jesús ha revelado esta visión a Juan para que su pueblo sepa que Él es quien ha permitido a Satanás desatar sus tormentos por este mundo para probar a aquellos que rechazan a Jesús y probar y dejar de manifiesto que no lo rechazan por falta de evidencia, que es el argumento, pero un argumento falso, mentiroso, ¿no? Grupiento, que nos dicen a nosotros, no, lo que pasa es que tendría que haber un poco más de evidencia para creer en Jesús. Mentira, mentira, falso. No lo rechazas por falta de evidencia. No lo rechazas tampoco porque, mira, estoy viendo otra religión que quizás me gusta un poquito más. Lo que pasa es que he visto una cosa en el budismo y el otro día fui a Templo Bahá'í. No, tampoco, eso es mentira. Lo rechazan por causa de que son esclavos de sus corazones. Y sus corazones odian a Dios en secreto. Tanto así que están dispuestos a vivir en la agonía constante bajo las langostas de este mundo, que aceptar al Jesucristo que es la verdad y la vida. Nuestros amigos necesitan algo mucho más grande que simplemente un pedacito de evidencia o una oferta un poquito más interesante. Y nosotros tenemos que despertar como una ducha de agua fría a esa realidad. Hemos sido convencidos por el mercantilismo del siglo XXI de que nuestros amigos lo que necesitan es que le pongamos un PlayStation 5 en el grupo de jóvenes. O que en el culto, ¿no? Lo que pasa es que nos falta un poquito más de... Si ponemos la batería, ahí llegan nuestros amigos. Si invitamos más al Cristóbal que canta bonito, ahí sí que llegan nuestros amigos. Eduardo dice amén. Pero no es eso, aunque queremos mucho a Cristóbal. Lo que pasa con nuestros amigos que no aman a Jesucristo es eso. Que en el fondo de su corazón está Satanás engañándolos en su corazón, dominando sobre su corazón, al punto de que odian a Dios. Tienen una indisposición alérgica, emocional, irracional con Dios. Quizás tú estás pensando que este mensaje de Apocalipsis 9 significa que no vale la pena entonces intentar ni siquiera hablar con mi amigo, con mi vecino, con mi compañero de colegio, con mi compañero de trabajo. ¿Para qué le voy a contar de la Biblia? Mira, pues si las langostas no lo logran, ¿qué lo voy a conseguir yo? Quizás piensas que no vale la pena salir del closet en la universidad o en el trabajo y que todo el mundo sepa que tú eres cristiano de verdad. No, pero es que vamos a arriesgar nuestra reputación, van a pensar que soy uno de estos loquitos. Además que yo vengo de una familia cristiana con cierta reputación, no soy cualquier católico, no soy cualquier evangélico, porque el evangélico los anglicanos miramos para abajo y decimos, no, nosotros somos anglicanos, no somos evangélicos, no somos protestantes nomás. Lo mismo que algunos católicos, no voy a mirar a nadie, pero yo no miré. No, que yo soy de estos católicos, no soy de esa gente populacha. Quizás piensas que esto significa que tú no tienes ningún rol que jugar
en el destino eterno de esta ciudad. Pero el Espíritu Santo desea que resistamos la obra satánica que domina en nuestras sociedades. Una obra satánica que domina en este país, en esta ciudad, en esta parte, justo alrededor tuyo, en tu vecindario, y que la resistamos sin temor y sin desidia. Que la resistamos sabiendo que es satánica y que es mentirosa. Lo podemos resistir porque aunque las langostas se ven monstruosas y se les ha concedido una pizca de poder, nuestro Señor no les permite hacernos daño. Satanás es como un perro con la correa firme del Señor Jesucristo. Está usándolo para que aquellos que están perdiéndose corran a Jesucristo. Esos son los que tienen el sello, sean los que hoy día lo celebramos o aquellos que lo celebrarán en el futuro. Quizás tú estás aquí y estás pensando, a lo mejor yo soy uno de esos. Así es. Si el Señor te está llamando, si el mundo te asusta y si Jesús te está llamando y te está diciendo, ven aquí los que están cansados y cargados y yo les daré descanso, si esas palabras te suenan como algo que tú necesitas, entonces lo que estás escuchando es justamente eso. Es Jesús es el que te está conduciendo, sacándote del engaño de estas langostas, del engaño satánico. Con el perrito ahí, ladrando feo. Pero es un perro que ladra y no muerde, al menos para aquellos que estamos sellados. Satanás no tiene poder sobre el pueblo de Dios, ni tiene la última palabra sobre el mundo de Dios. Y por lo tanto podemos salir y ser testigos de Dios, valientemente, diligentemente. Porque ni tu jefe, ni el presidente de las Naciones Unidas puede conseguir hacer algo en contra de los propósitos de Dios. No se van a salir con la suya. Y no se salieron con la suya. No se han salido nunca con la suya. Y tú me vas a decir, oye, pero ¿y qué hacemos entonces con los apóstoles? Que murieron terriblemente, ¿no? Bueno, murieron y resucitarán. Y en esa resurrección los veremos ahí. Espero, mirando con misericordia y pena a los reyes de la tierra que murieron engañados en su propia arrogancia y enfrentarán la muerte eterna y la destrucción de aquel que es su rey. Satanás no tiene poder sobre el pueblo de Dios, ni tampoco tiene la última palabra del mundo de Dios. Así que resiste el engaño demoníaco de las ideologías humanas, porque esta es la segunda cosa que dejé pendiente hace un rato, ¿no? Parte de aquello importante del mensaje de este texto para nosotros, de esta visión para nosotros, es que las ideologías humanas son falsas, son herramientas de Satanás para sacarte del lugar donde Jesús te quiere. Pero procésalo un momento, porque a veces pensamos en esta cuestión, la escuchamos y la dejamos ahí nomás. Significa que tú y yo estamos convencidos de mentiras destructivas, articuladas, artificiadas por Satanás mismo para engañarnos. Y nos gusta tener este lenguaje, ¿no? Otro día tenía una conversación con alguien que decía, es tan importante el diálogo, es tan importante, pero hablaba sola y no dejaba que nadie más hablara. Eso no es diálogo. Nos gusta tener la disposición de que el diálogo, pero el diálogo en cuanto esté de acuerdo conmigo. Cuando viene alguien escandalosamente en desacuerdo, no, es que esto no. El diálogo es importante. El diálogo es importante. Pero el poder del diálogo es el poder de descubrir la verdad. Si el diálogo nos lleva a mentir, a creer más mentiras, no tiene sentido. Resiste el engaño demoníaco de las ideologías humanas. Si te sentiste ofendido cuando mencioné a Pinochet como un dictador, como alguien responsable de muerte, entonces resiste la ideología humana. Si te sentiste ofendido cuando mencioné a Allende como aquel que tenía planes incluso de construir un armamento, una guerrilla en Chile a costa de hambre de los chilenos, bueno, resiste entonces la ideología humana. Si te sientes ofendido cuando menciono a las políticas de Israel respecto de lo que está haciendo en Gaza y sientes que esta cuestión es y cómo yo puedo hablar de él si está defendiendo su territorio, bueno, quizás necesitas evaluar de lo que has sido convencido en términos ideológicos, donde protegemos nuestra ideología capitalista a costa de todo, ¿no? Porque Netanyahu capitalista debe ser de los buenos. Oye, cuando dices, no, pero ¿cómo? Si Maduro, obviamente que es una democracia, ¿cómo va a decir que es un dictador?
Quizá hemos sido convencidos de que el socialismo es la verdad que bajó del cielo y no es más que un ángel caído. Toda ideología humana está profundamente infiltrada por ideología satánica. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Resiste el engaño demoníaco, pero también denuncia el abuso satánico de los gobiernos humanos. Los cristianos, sobre todo los anglicanos, aquí tenemos que hacernos cargo. Hemos tenido un discurso facilista, cobarde, de medias tintas, de constantemente decir, ¡ay, está malo! Contra el aborto, vamos contra el aborto. Muy bien contra el aborto, estamos en contra del aborto, por supuesto que estamos contra el aborto. Pero hay otros abusos que no nos convienen tanto políticamente, quizás la gente nos va a pensar mal de nosotros y no nos arriesgamos. Necesitamos arriesgarnos. No trabajamos ni para la izquierda ni para la derecha. Trabajamos para el Señor Jesús y denunciamos el abuso satánico de los gobiernos humanos. Denunciamos el abuso de Estados Unidos y sus políticas mercantilistas que a todo le pone precio, países y vidas. Y también denunciamos el abuso del progresismo que hoy día está avanzando por todos lados. Denunciamos a Trudeau y sus políticas progresistas que están llevando a la cárcel a los padres que no están de acuerdo con la hormonización de niños pequeños. Y denunciamos también el tradicionalismo que nos gusta, ¿no? Al progresismo y también al conservadurismo, a la izquierda y a la derecha. Esa es la labor cristiana, no lo que a mí me gusta, sino lo que el Señor decide denunciar. Y lo hacemos sin temor, porque Él está con nosotros. Eso fue lo que Él dijo. Continúa dando testimonio de Jesús en todos lados. Continúa oponiéndote a la injusticia en todos lados. A ese comentario machista en el trabajo, a ese comentario abusivo, a esa persona que decidió hablarle de una manera inapropiada, hostil, agresiva, violenta a otro. Quizás no tenemos nada que decirle a Netanyahu y no lo conozcamos en la vida. Quizás no vamos a conocer nunca a Maduro. Pero sí hay personas que nos rodean, que ejercen su influencia de una manera abusiva, ¿sí o no? ¿Qué hacemos nosotros con eso? Nuestra labor es denunciar, confrontar, en amor, en respeto, pero confrontar. Si vas con su palabra, si vas con el Espíritu de Dios, las langostas no tienen ni una sola posibilidad. ¿Por qué Dios permite que gobiernos tiránicos y déspotas continúen atormentando las sociedades humanas? Él lo permite para dejar de manifiesto la diferencia entre el verdadero rey y los falsos reyes. Pon atención. ¿Por qué Dios permite que sigan habiendo gobiernos tiránicos de los que nos quejamos nosotros? ¿No? Gobiernos que nos suben la luz. Gobiernos que nos suben, que nos tienen, a nosotros tuvieron 9 días sin luz. Yo sé que no es el gobierno, es un entramado más complicado que eso. Políticas, sociedades, construcciones, lo que está detrás. Lo permite, Dios permite gobiernos tiránicos y déspotas para dejar de manifiesto la diferencia entre el verdadero rey y los falsos reyes. Para dejar de manifiesto la diferencia entre los reinos de este mundo, dominados por Satanás, y el reino de los cielos, gobernado por el Rey eterno. Lo permite para dejar de manifiesto la diferencia entre aquellos que aman a Cristo y frente a la agonía de este mundo corren a aquel que es vida abundante, y aquellos que prefieren la muerte en vida con tal de no rendir la rodilla a Jesucristo. Si tú estás en Cristo, toleramos con gozo entonces y con valentía este tiempo de sufrimiento, lúcidos, no aquí atontados por la cultura, despiertos, lúcidos, capaces de entender que el Señor está guiando esta historia a nuestros amigos en medio del sufrimiento hacia Él, que es la vida eterna. Y nuestra labor entonces es conducir a otros en medio de este desastre a depender de aquel que es el Rey y que realmente tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y vamos a hacer ese trabajo, pero no podemos. Necesitamos depender del Espíritu de Dios para poder saber que Satanás no tiene poder sobre nosotros.
Escucha con atención. Si Satanás es un perro, es la correa. No son igual que Jesucristo. Es el perro mantenido por la correa por Jesucristo. Entonces Jesucristo es el amo. Y tú estás protegido por Jesucristo. El perro no te va a hacer nada. Le ha puesto un bozal. Le ha puesto cadena. Por lo tanto, vamos con valentía. Porque nuestro trabajo es colaborar con el Rey de Reyes en traer a aquellos que están muriendo en vida a vivir con aquel que es vida eternamente. ¿Nos quedamos con tarea? Entonces esta semana, cuando entramos a la oficina, cuando entramos a la sala de clases, cuando entramos al departamento, al edificio, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Por qué vivimos donde vivimos? ¿Por qué vivimos en Chile, un país dividido, un país con tantos problemas? Estamos aquí en esta sociedad para ser testigos de lo que Jesús está haciendo en medio del sufrimiento. C.S. Lewis decía esto, me encanta. Él decía, el sufrimiento es el megáfono de Dios. Cuando nuestros amigos sufren, es cuando más se dan cuenta de su necesidad, de su vacío. Y ahí estamos nosotros, profetas en un sentido, discípulos llamados a traer a ellos y decirles, ven para acá, esto es lo que estáis buscando, esa paz, esa tranquilidad, esa justicia, aquí está, ven y conocen a Jesucristo. Les contaba esta canción, y con esto termino, que las niñas me han pegado, me encanta, de papel maché, que dice, somos barquitos de papel. Estoy pensando si Luciano se asoma y me viene a cantar. Somos barquitos de papel. Dice, aunque somos frágiles, lo que estamos haciendo es navegando. Dice, somos barquitos de papel, la tierra es nuestro mar, el cielo es nuestro puerto. Y nuestra misión es encontrar a los niños perdidos. En un mar de sufrimiento, nuestra misión es encontrar a los niños perdidos que quieren escapar del sufrimiento y encontrar la vida verdadera. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de entender este mundo, esta historia. Señor, gracias. Porque es tan difícil orientarse si es que no tuviéramos tu palabra. ¿Por qué ocurren las guerras? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué tantas cosas malas pasan en el mundo, Señor? ¿Por qué lo permites? Gracias porque nos has contado. Permites el sufrimiento presente para la gloria eterna. Como una semilla que es plantada para que de allí salga el árbol. El sufrimiento en nuestras vidas y en la vida de nuestros amigos es un instrumento en tus manos para conseguir la salud, el bienestar, la paz eterna. Te pedimos hoy día que nosotros podamos tomar esta misión para nuestros corazones, que podamos entender que vivimos en este tiempo, en un tiempo donde el desastre sale por los poros, Señor, aunque lo ocultamos y lo estucamos bien con casas bonitas. Bendícenos, Señor, con sabiduría de lo alto, con valentía, para hablar de ti a aquellos que no te conocen, para traer a los que están sufriendo al verdadero descanso que hay en ti. Guíanos a cada uno de nosotros y te pedimos ahora en este momento por cada una de esas personas que nos rodean y por quienes hemos estado pensando a lo largo de este sermón. Te pedimos por ellos, esos amigos que no te conocen y que están viviendo su vida como niños perdidos. Ayúdanos a ser suficientemente valientes, suficientemente amorosos para ir y buscarlos, sabiendo de qué se trata este mundo. Ayúdanos a instruirlos para que te conozcan y vivan contigo eternamente. En el nombre de Jesús. Amén.